Hola a todos, mi nombre es Daniel Basto. El día de hoy, junto con mi compañero Juan Pablo Manotas, vamos a exponer acerca del flujo en cánulas de circulación extracorpórea. Primero, iniciemos diciendo o mencionando qué es una cánula. Una cánula es un tubo o una manguera delgada, la cual se utiliza en el área de la medicina para insertar en alguna cavidad del cuerpo de algún paciente y se usa comúnmente básicamente para drenar líquidos, suministrar medicamentos o proporcionar oxígeno. Como tipos de cánula, para este estudio tenemos una cánula cabo-atrial, que es una canulación doble, que consta o pues va a ir a la cava superior y a la cava inferior. Tenemos una cánula venosa femoral, cánula yugular externa, cánula yugular mixta, que es básicamente la combinación de una femoral y una yugular externa. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del dispositivo ECMO, ¿sí? Que es una membrana de circulación extracorpórea y que consiste pues, básicamente en retirar la sangre desoxigenada de la aurícula derecha por medio de una cánula de entrada y es bombeada al oxigenador donde se realiza un intercambio gaseoso y así la sangre oxigenada retorna al sistema circulatorio del paciente. Este sistema brinda al paciente un soporte circulatorio y respiratorio que es mínimamente invasivo. Se usa al momento de realizar trasplantes, cirugías, esto con la intención o con la finalidad más bien de reemplazar la función cardiopulmonar, ¿sí? Consta de una cánula de entrada, como ya lo mencionaba anteriormente, también de un sistema de bombeo extracorpóreo, un oxigenador donde se va a realizar un intercambio gaseoso y una cánula de salida. Entonces, pues aquí podemos ver a grosso modo, pues cómo es el dispositivo, ¿sí? Aquí tenemos el mezclador de gases, que sería pues el oxigenador, perdón, iría conectado al oxigenador. Aquí tenemos el paciente pues con las cánulas de entrada y de salida. Eh, Tenemos aquí la bomba como tal, tenemos una consola que es para manejar pues como tal el dispositivo y pues básicamente este es a grosso modo el diagrama pues del dispositivo. Materiales de fabricación de estas cánulas, pues hay varios, pero uno de los más utilizados es el PVA, el cloruro de polivinilo, y pues básicamente este material les otorga transparencia, reexpansión tras la compresión, también flexibilidad y resistencia a la fricción. Pues sabemos que va a estar en contacto con un fluido y pues básicamente, pues sí, va a haber una fricción interna con este fluido, ¿no? La importancia de la selección del tamaño de una cánula es un factor realmente pues muy importante a tener en cuenta porque de esto también pues va a depender el flujo sanguíneo, ¿cierto? Eh, pues en este caso se podría alcanzar hasta pues 7 litros por minuto con este tipo de cánulas o pues inclusive un poco más, pues dependiendo del diámetro, ¿cierto? También es importante saber determinar cuál es el diámetro que vamos a utilizar o el tamaño, porque pues básicamente pueden haber algunos inconvenientes sanguíneos que ya los vamos a mencionar. Es determinante también para poder apoyar significativamente o inclusive reemplazar como tal la bomba cardíaca y pues el intercambio gaseoso pulmonar. Entonces, como lo mencionaba, el tamaño de la cánula, si no es escogido cuidadosamente, puede generar algunas complicaciones. Puede presentarse turbulencia como tal en el fluido y los glóbulos rojos podrían como tal destruirse, ¿cierto? Se podrían producir microburbujas y se pueden llegar a presentar émbolos por burbujas y pues ahí habría un riesgo de daño vascular y una isquemia, por ejemplo. Entonces, pues son algunos riesgos que se corren
pero pues justamente para eso se hacen este tipo de estudios, para poder determinar el tamaño apropiado y minimizar lo que más se pueda el riesgo pues a estas complicaciones. Y como tal, el objetivo principal de este estudio fue, pues, como tal, determinar los tamaños apropiados para las cánulas de entrada y de salida y así poder determinar la caída de presión, esto para pacientes adultos. Ahora, para empezar la parte de metodología, primero hay que tener algunas consideraciones, como puede ser la viscosidad dinámica de la sangre, que se tomó el valor de 3,6 milipascales por segundo. La densidad de la sangre, que es de 1.060 kilogramos sobre metro cúbico. El límite aceptado de cada presión es de 100 milímetros de mercurio. El flujo volumétrico que se va a tomar es desde 1 hasta 8 litros sobre minuto. Y los diámetros de las cánulas que se van a tomar serán entre el rango entre 13 a 29 FR. Entonces, primero, para iniciar con esto, hay que explicar que la ecuación de Darcy, esta ecuación relaciona la pérdida de presión o pérdida de carga debido a la fricción a lo largo de la longitud dada de la tubería con respecto a la velocidad promedio del flujo del fluido. Entonces, esto teniendo en cuenta que es para un fluido incomprensible, nos podemos dar entonces las siguientes consideraciones, que son un flujo completamente desarrollado, que el flujo sea constante y un flujo en una tubería y un flujo en una tubería. También por simplicidad asumimos que las alturas Z1 y Z2 son iguales, como también las velocidades las velocidades V1 y V2. Entonces se emplea a continuación la siguiente ecuación, que es la ecuación de Bernoulli, en donde se puede observar todas las ecuaciones, como también el HL, que es el factor de fricción. Entonces, al cancelar los valores, se va a obtener una diferencia de P1 menos P2 sobre la, la masa específica igual al HL. Ahora, para esa parte, literal, tuvimos que despejar el HL con la ecuación, con su ecuación, que sería F por la longitud dividido el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido dos veces la gravedad. Y para el peso específico se tuvo en cuenta que es la densidad por la gravedad. Ahora, ya al reemplazar las ecuaciones tendríamos que el cambio de presión es igual a HL por el cambio, por la masa específica. Y luego al reemplazarlos tendríamos FF por la longitud dividido el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido dos veces la gravedad multiplicado por la densidad de la gravedad. Y eso al simplificarlo nos va a dar la ecuación de Darcy, que sería F por L por V al cuadrado densidad y por dos veces la gravedad. Ahora, para llegar de la ecuación de Darcy a la quinta ecuación que aparece en el artículo, en sí tuvimos en cuenta que el F iba a utilizar un método que hace que las revoluciones por minuto menores a 10 a la 5 sean aceptables, con lo cual la ecuación sería 0,316 dividido Reynolds elevado a la menos 0,25, perdón. Luego, para y la ecuación de Reynolds que vamos a utilizar es la de un cilindro. Entonces, en el artículo definen que utilizan densidad por la velocidad por el radio dividido la viscosidad dinámica. Ahora, para la velocidad para hallar la velocidad primero en la ecuación de Reynolds, utilizamos la ecuación de que la velocidad es igual al flujo volumétrico dividido el área. Y luego ya al realizar el despeje en la ecuación del número de Reynolds y después de hallar el número de Reynolds, despejamos F. Y ya por último, cogemos la ecuación de Darcy y ya teniendo en cuenta que es F y reemplazando la velocidad, la ecuación en la ecuación de Darcy, obtenemos la siguiente ecuación que sería F por la densidad por 8 por la longitud de la cánula por
el fluido al cuadrado dividido pi al cuadrado por el diámetro elevado a la 5. Bueno, ahora, pues en la parte metodológica, nosotros, bueno, hicimos los cálculos en MATLAB y pues lo comentamos tal cual como está en este código. Cabe mencionar que este código no es el código definitivo, es simplemente para ilustrar qué fue lo que se hizo, pero pues lo que se hizo aquí con o sea, lo que se hizo en un cálculo se hizo para todos los cálculos, pues básicamente de cada cánula, ¿cierto? Entonces, bueno, iniciamos con un Q, que es que pues lo determinamos como el flujo volumétrico, ¿cierto? En unidades de litro por minuto, de 0.1 hasta 8 con un paso de 0.1. Luego de eso, lo convertimos a metros al cubo sobre segundo, ¿sí? Hicimos esa conversión. Luego entonces tenemos que D es igual a la densidad de la sangre, que ya la habíamos determinado previamente. N es la viscosidad dinámica de la sangre, que está en pascales por segundo, que es de 3.6 por 10 a la menos 3 pascales eh, por segundo. Tenemos la longitud de entrada, que según un estudio pues, que nosotros revisamos, según un paper, esa longitud de entrada se tomó como 50 centímetros, ¿sí? Para, de nuevo, para las cánulas de entrada, ¿cierto? Cabe mencionar que pues esta longitud puede variar dependiendo de la referencia donde se tome. Adicional a esto, entonces ya vamos aquí con los cálculos. Tenemos aquí que el diámetro de la cánula para FR21 en milímetros es de 21 sobre 3, ¿sí? Debido a que el factor FR, para convertirlo a milímetros, debemos básicamente, sí, dividirlo pues entre 3, básicamente. Luego de eso, entonces, hallamos el radio, luego el área, ¿sí? Luego hallamos la velocidad, que como previamente lo habíamos determinado, era el flujo multiplicado por, perdón, dividido el área superficial, perdón, el área transversal, ¿sí? Luego tenemos el número de Reynolds, que es la densidad por la velocidad, perdón, la densidad por la velocidad multiplicado por el radio sobre la viscosidad dinámica. Luego tenemos el factor de fricción, que es este F21, donde lo calculamos tal cual como lo mencionamos anteriormente, con, con esta ecuación, ¿sí? De 0.316 sobre Reynolds a la 0.25. Y luego, pues, hicimos este cálculo adicional para que no hubiera conflicto debido a que, pues, como estos son arreglos matriciales, entonces pueden haber conflictos, pues, al momento de realizar operaciones matemáticas, en este caso como la multiplicación y la potenciación. Luego de eso, entonces, luego de hallar ese factor, ya lo multiplicamos por la densidad, la longitud de entrada y lo dividimos sobre 2 veces el diámetro, ¿sí? Ahora, este cambio de presión está dado para nosotros en pascales, ¿sí? Pero pues hay que, o sea, queríamos graficarlo tal cual como estaba en el artículo, por lo cual hicimos la conversión a milímetros de mercurio, ¿sí? Y el factor de conversión es que un milipascal equivale a 0.007 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez calculado esto, ya simplemente lo graficamos con plot, le agregamos sus respectivas leyendas, el título a la gráfica, el título al eje X y al eje Y. Ahora aquí les vamos a mostrar los resultados obtenidos en MATLAB, en donde podemos observar que primero utilizamos algunas cánulas de entrada, como fueron el FR21, el FR23 y el FR25.
Y en la gráfica se puede observar cómo el FR21 cuando llega a 6.6 aproximadamente, su valor ya llega a 100 milímetros de mercurio, mientras que el FR23 y el FR25 al llegar a 8 milímetros litros sobre minutos, vemos que todavía no han llegado a la presión de 100 milímetros de mercurio. Ahora, con respecto a las gráficas de las cánulas de salida, se utilizaron las siguientes cánulas: FR15, el FR17 y el FR19. Y ahí se puede observar las gráficas obtenidas en MATLAB con respecto a esas tres medidas del diámetro de la cánula. Perdón. Ahora Dale, no se vamos con, escuchaba. No se escuchaba, así que ok, vamos con la discusión, análisis de resultados, ¿cierto? sí, vamos a la, Nosotros, vamos a la discusión. nosotros esperábamos unos resultados similares a los que se mostraron en el artículo propuesto, ¿cierto? Pero pues no fue así, o sea, no nos dieron los mismos resultados o similares resultados a los mostrados en el estudio. Eh, Básicamente, sí, nosotros consideramos que esto pudo deberse a la diferencia de la longitud de las cánulas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues al momento de realizar pues como tal los gráficos, variamos arbitrariamente los valores de los diámetros. Eh, en este caso, para las de entrada, o sea, más de 55 hasta 100 centímetros, y pues daban resultados similares, básicamente. Entonces, por eso consideramos que esto pudo afectar los resultados, teniendo en cuenta que, pues básicamente en el artículo no se menciona la longitud utilizada para el cálculo pues, de la caída de presión, ¿sí? Ni para la cánula de entrada ni para la cánula de salida. Por lo cual, entonces, tuvimos que ir a una referencia externa y obtener esos datos, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una fuente de error, entre comillas. Al momento de la implementación en el software, eh, sí, básicamente, como les mostraba anteriormente, pero vámonos un segundo, nosotros variamos esta longitud de entrada, ¿sí? Como les mencionaba, pues en un valor arbitrario tomado por nosotros, eh, básicamente para evidenciar pues el comportamiento de las gráficas, y pues llegamos a la conclusión o a la hipótesis de que puede, sí, básicamente variar este resultado debido a la fuente de donde se sacaron los valores de las longitudes. Ahora, para las cánulas evaluadas en este estudio, las longitudes de las cánulas de entrada fueron solamente de 23 y 25 milímetros, perdón, FR 23 y 25, las que están dentro del umbral de aceptación, es decir, las que presentaron una caída de presión por debajo de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? La tendencia, la tendencia, según las gráficas, es que para las cánulas de longitud, ¿sí? de 50 centímetros, hay una relación inversamente proporcional entre la caída de presión y el diámetro, perdón, porque al aumentar el diámetro, básicamente cae o disminuye la caída de presión, básicamente, y como lo podemos evidenciar en este caso. Vemos que para las de 23 FR y las de 25 FR están por debajo del umbral de aceptación, entonces pues se pueden utilizar en este caso. Entonces, además de eso, para las cánulas de salida también se evidenció que solamente la cánula F19 cumplía con el estándar, según lo podemos evidenciar en esta gráfica.
Bueno, entonces, como les mencionaba, pues matemáticamente esto se puede explicar desde las ecuaciones mostradas en la sección de metodología, donde acá podemos evidenciar que la caída de presión es inversamente proporcional al diámetro. Bueno, ahora, en la parte de conclusiones, teniendo en cuenta lo que el compañero nos contó anteriormente, el diámetro de la cánula influye directamente en el cálculo de la caída de presión. También se presentó una discrepancia en los resultados obtenidos con los resultados propuestos en el artículo. Esto fue debido a que en el artículo no se especificaron los valores de longitud de las cánulas, del diámetro, de la longitud, perdón. Con respecto a las dos cánulas FR23 y FR25, que se pudo observar en los resultados que no superaron en 8 litros sobre minuto la diferencia de presión que era de 100 milímetros de mercurio, se podría decir que son aceptables para movimientos de flujo por encima de ese valor de 8. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior y más la ecuación de Darcy, estos datos solamente son factibles para flujos en tuberías sin ningún objeto, sin ningún elemento, como pueden ser codos, motores o, o tubería, o perdón, o alguna que otra bomba. Con lo cual, esto tiene algunas limitaciones al momento de la realización con respecto a esos elementos. Por lo tanto, se requeriría realizar un estudio sobre las cánulas al implementarlas en una bomba que permita, o sea, aquí meteríamos una bomba para permitir el estudio con respecto a un elemento distinto, añadido, haciendo que la velocidad del transporte en el flujo en la parte de la cánula de entrada sea más rápido y haciendo que aumente el tiempo para la parte de la oxigenación de la sangre. Muchas gracias. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Por acá presentamos las referencias y con esto terminamos. Muchas gracias.